que lo que se ha hecho ha sido invadir y avasallar la soberanía de un territorio, pero atrás de todo lo grave que esto es, hay sin ninguna duda la tremenda gravedad o el agravamiento de la situación atrás de los crímenes que se vienen cometiendo. Por esa razón es que atrás de nuestros reclamos que significan el cese de la guerra, el retiro de las tropas, por sobre todas las cosas, también está pensar un poco en el día después. El día después significan todos los apoyos, naturalmente económicos. Hoy es muy importante el apoyo psicológico, social y emocional también, pero también hay que pensar mucho en lo que es la etapa de reconstrucción, todo lo que viene después. Y esto excede, insisto, las cuestiones económicas. Y por eso yo creo que también necesitamos poner sobre la mesa la cuestión de los crímenes que se cometen, porque son crímenes de lesa humanidad, y no habrá paz en el mundo si hay impunidad atrás de esos crímenes. Por eso es que también nuestra exigencia es no a la guerra, fin de la guerra, retiro de tropas, ayuda de todo tipo, pero también la justicia para que los crímenes que se han cometido no queden impunes. Siempre la impunidad es la invitación a repetir. Y en este sentido lo que nosotros necesitamos es una garantía de no repetición de estas cuestiones. En ese punto pongo obviamente sobre la mesa la enorme preocupación que tengo a través de las reiteradas e importantes declaraciones que la comunidad internacional ha hecho. Obviamente las declaraciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el inicio de la investigación por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, y sin embargo nada se ha logrado atrás de todas esas importantes declaraciones. También quisimos poner esto sobre la mesa sin haber conocido algo que leí ayer, con alguien comentaba recién. Me impactó mucho una nota que hay ayer en uno de los diarios nacionales sobre la situación de casi indiferencia o pobreza de acompañamiento por parte de América Latina. Conversamos recién con algunas de ustedes. Todo esto no está despojado de los intereses que existen, tanto políticos, geopolíticos como económicos, atrás del sostenimiento de esa guerra, o por lo menos de la no condena como nosotros creemos que habría que condenar. Me llamó mucho la atención esa nota, obvio que me dolió como latinoamericana, que se esté planteando, la nota creo que empieza diciendo la poca empatía que hay por parte de los países de América Latina. Y por eso insisto también que yo quiero, a través de esta sencilla convocatoria, ponerles a ustedes de manifiesto que la política y las instituciones en la Argentina estamos comprometidos con ustedes, estamos comprometidos con Ucrania, y estamos comprometidos sobre todo en esto que creo que es central tener en cuenta, que cuando nos manifestamos en este tipo de causas, también estamos definiendo en qué mundo queremos vivir. O queremos vivir, gracias, en un mundo de democracia, de paz, donde se respeten los derechos humanos, o estamos aceptando vivir en un medio de violencia, de prepotencia. Entonces, expedirnos en estos momentos también es definir en qué mundo queremos vivir. Un párrafo solamente final para darles la palabra, porque es muy importante escuchar a las personas que han venido. Un párrafo sobre una situación particularmente preocupante, que es la situación de niñas, de niños, de mujeres, obviamente. Más allá de todo lo que significa los hogares destruidos, el sufrimiento y la desesperanza de las familias que tienen a personas en el frente de batalla, las pérdidas que han habido. Estaba leyendo un informe que da cuenta que casi la mitad de los hogares donde viven niñas y niños han sido destruidos. Más de 3.000 establecimientos educativos han sido destruidos. Entonces, creo que también en ese punto la comunidad internacional tiene que reaccionar. Es una situación por demás compleja que debe llamarnos tremendamente la atención.
Quiero finalmente hacer un reconocimiento a la comunidad Ucrania, al pueblo de Ucrania, por sobre todas las cosas, que está llevando adelante esto, en una guerra que no eligió por sobre todas las cosas, porque se habla muchas veces de la guerra cuando hay dos partes en disputas. Ucrania no eligió entrar en esta guerra, y sin embargo creo que es muy importante, y eso quiero destacar, la fortaleza con la que se está llevando adelante. Recuerdo unas palabras de Darina cuando nos reunimos el año pasado, y ella hablaba, a mí me llamó mucho la atención de eso, cuando ella decía la convicción que se le ponía, y Darina dijo, no nos van a ganar, no van a llevarse con la suya, porque atrás de esto el pueblo está luchando por lo que cree, por lo que le corresponde, y esa fortaleza, esa convicción, digamos, esa esperanza que se está poniendo en la pelea es realmente admirable. En las personas de ustedes, que son obviamente la representación en nuestro país, algunos de ustedes hasta son compatriotas nuestros hoy en la Argentina, también todo nuestro reconocimiento, acompañamiento, apoyo, solidaridad de todo tipo a ustedes, digamos, que lo sufren a la distancia, y eso tiene una doble carga, que es estar acompañando el conflicto y no poder hacerlo ahí. ¿Cuántos de ustedes han pensado más de una vez quisiéramos estar ahí, digamos, para estar acompañando? Entonces también nuestro explícito reconocimiento a ustedes que están dando esas peleas a la distancia. Nosotros hemos invitado para esta ocasión a algunas personas muy representativas de la comunidad ucrania en Argentina, y les voy a ir dando la palabra, pero nos pareció también que era una buena oportunidad para que pudiéramos construir un diálogo transversal interreligioso que nos uniera en una oración por lo que está ocurriendo. Una oración en términos en que nosotros lo hacemos no implica esto hacerlo desde el credo de cada uno, sino en una oración común, en el deseo común que tiene que ver con la paz como valor que nos trasciende, por supuesto. Y entonces hemos invitado, sobre todo para hacer el cierre de esta jornada, a algunos representantes de distintos credos que vinieron a acompañarnos para que terminemos lo que puede ser una jornada más de intercambio, de discusión a veces más política o más emocional, terminarla acompañando a los representantes de los credos que han aceptado venir con nuestra invitación. Así que les voy a empezar a dar la palabra. Para nosotros es un honor tener al cónsul. Me van a costar pronunciar todos los apellidos, les aviso, así que sepan disculpar el problema de los apellidos. El cónsul de la Embajada de Ucrania en Argentina, Nazar Vovk, que ha venido en representación de la Embajada. Sabemos que Argentina tiene un embajador recientemente llegado, así que con seguridad que en los próximos días vamos a establecer un contacto con él, pero la verdad es que valoramos mucho la presencia del cónsul, así que le voy a pasar en principio la palabra a él. Después le voy a pasar la palabra al rabino Alejandro Abruj, porque tiene una situación, una actividad muy importante a la que se tiene que retirar, y después vamos a empezar entonces con el circuito de las demás personas invitadas. Nuevamente, muchas, pero muchas gracias por estar. Muchas gracias. Damas y caballeros, antes de mis palabras, les pido honrar la memoria de los ucranianos que fallecieron en la guerra de Rusia contra Ucrania con un minuto de silencio, por favor. Muchas gracias. Damas y caballeros,
Quiero comenzar mis palabras con cifras de crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Según los datos oficiales de la ONU, más de 13.000 civiles resultaron heridos, más de 8.000 civiles muertos, pero es solamente unos datos oficiales. No sabemos qué pasa en los territorios temporalmente ocupados, además en Mariupol. Las tropas rusas mataron a más de 450 niños. Además, ahora se registraron más de 71.000 crímenes de guerra y esas cifras están creciendo cada día. Es horribles cifras. Según las estimaciones, unos 13 millones de ucranianos abandonaron sus hogares huyendo de la guerra de Rusia contra nuestro país a otras regiones de Ucrania o el extranjero, por ejemplo, Argentina también. Esta cifra es el 15% de la población total de Ucrania. Cifras horribles. El 24 de febrero, el embajador de Ucrania en la República Argentina, Yuri Klimenko, señaló durante un acto dedicado al año de inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania que el agresor sin duda debería ser derrotado. La ley siempre debe prevalecer y la verdad siempre debe extenderse por todo el mundo. El embajador enfatizó que la guerra rusa afectó no solo a nuestra región, Europa, sino también al mundo entero. En particular, amenaza la seguridad alimentaria mundial y aumenta el riesgo de hambruna en los países más vulnerables. También nuestro embajador llamó a unirse a la fórmula de paz propuesta por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, cuya implementación resultará el fin de la guerra y paz, lo que es muy importante, integral, justa y duradera en Ucrania, la reconstrucción de nuestro Estado y la restauración del orden mundial basado en el derecho mundial internacional. Todos sabemos que los crímenes deben responder ante la ley, porque si no son castigados, siempre volverán a sus atroces crímenes. Entonces, todos nosotros, todo el mundo debe hacer todo para que los crímenes de guerra van a hacer responder ante la justicia. Gracias a todos y Slava Ukraini. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro Abruj. Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí haber recibido la invitación y tal como decía recién Margarita, lamento tener que retirarme antes porque esta noche, un ratito lo voy a comentar, tenemos en la comunidad judía una celebración muy importante, una de las fiestas más importantes del calendario que es Purim y arranca en poquitos minutos nada más y tengo que estar para allá, pero algo me llamaba en mi corazón a sí correr y ver de qué manera llegaba porque me resultaba muy importante poder participar de un lugar en donde venía a dar nuestra voz, en un lugar tan emblemático y significativo para todos los argentinos. Soy rabino de la comunidad judía, soy vicepresidente de la Asamblea de Rabinos de toda Latinoamérica, pero quiero hablar como argentino, desde la perspectiva de una persona de la comunidad judía, pero de algo que me sucede como argentino en este lugar tan emblemático para todos nosotros los argentinos. Porque en este último año, especialmente cuando sucedió, desde que empezó la guerra, me volvió a atacar una sensación interior difícil de describir que viví durante mucho tiempo por otras cosas. Es la sensación de vergüenza, de angustia,
que tiene como origen el espanto. Esa sensación la tuve hace muchísimos años cuando supe que mi país, que la Argentina, había sido neutral durante toda la Segunda Guerra Mundial. Que solamente se involucró en el final cuando la guerra ya había terminado de manera técnica y nada más. Y que no solo no se había levantado contra la peor tragedia de la humanidad que se llevó a cerca de 50 millones de seres humanos en vidas, sino que además, detrás de esa supuesta neutralidad, la Argentina había estado coqueteando con el eje nazi durante todo el tiempo. El tema es que yo no vivía en aquella época de principios de la década del 40, gobernada por los militares aquí en Argentina. Esa misma punzada aguda de vergüenza me sucedió cuando supe que unos años después, pocos años después, la Argentina también se había mantenido, se había abstenido en la votación de las Naciones Unidas para la creación del Estado de Israel, que iba a ser el único y último refugio de las miríadas de esqueletos sobrevivientes de la Shoah, del Holocausto judío en aquella guerra. La Segunda Guerra Mundial se llevó la tercera parte de la población judía del mundo y casi el 70% de todos los que vivían en Europa. Al día de hoy no se logró recuperar la cantidad de la población de la comunidad judía después de casi 100 años. Pero aquel lugar iba a ser que, quizás no todo el mundo sabe, pero el Estado de Israel tiene un territorio más pequeño que la provincia de Tucumán. La mitad es solo desierto, pero cualquier lugar iba a ser al menos un refugio para las miríadas de judíos que solamente tenían pasado y ningún futuro, en donde todas las puertas del mundo estaban cerrándose para la inmigración, pero mientras tanto aquí en Argentina sí le daban pasaportes a personajes como Mengele o Eichmann. Pero yo no estaba en aquella época de finales de la década del 40 en Argentina. Y la diferencia con lo que sucedió en este último año es que yo estoy acá. Y veo y escucho y siento y no puedo creer. Porque ese sentimiento de vergüenza y de desconcierto es lo que me vuelve a suceder cuando veo lo que como país, las instituciones referentes de nuestro país y nuestro gobierno hizo o no hizo con el conflicto en Ucrania. No sé si recuerdan, pero apenas se desató la guerra, una heladería en Córdoba decidió sacar el gusto crema rusa. Mucho antes que nuestro gobierno ensayara una parábola discursiva inentendible, ambigua, tibia y cobarde, que no ofendiera nadie sabe bien a quién. O quizás sí. No hubo ningún tipo de repudio a una invasión que nos vuelve el reloj a un tiempo que creíamos terminado. No hubo ningún tipo de declaración contundente de rechazo y desprecio a la locura. Ningún tipo de empatía siquiera al evocar los muertos con un minuto de silencio en la apertura de sesiones del Congreso del año pasado, minutos después de la invasión. Hubo una pasividad servil, en lugar de ponerse de pie al lado de la democracia, de la modernidad y de la paz. Es por eso que debemos decir con claridad y sin rodeos, y por eso me era urgente venir, por más que la ley judía no me lo permitía. Debemos decir con claridad y sin rodeos que estamos en contra de cualquier tiranía, de los déspotas que someten al terror a sus pueblos, de los megalómanos que encarcelan o asesinan a sus opositores, de personajes oscuros que siguen viviendo en los tiempos oscuros de la Guerra Fría. Y declarar sin titubeos que nuestra sociedad ya no volverá a aceptar que un dictador destruya la vida de cientos de miles de personas y los valores que la humanidad ha sabido levantar sobre los escombros de sus antiguas ruinas. Les quiero contar que en pocas semanas vamos a estar leyendo de la Biblia, de la Torá en la comunidad judía, un texto en donde nos habla acerca de la construcción del primer santuario en el desierto, en el recorrido de los famosos 40 años en el desierto del pueblo judío, de la salida de Egipto. Moisés construye un pequeño tabernáculo, un pequeño santuario que va a ser el primer templo judío en el medio del desierto hace 3.300 años atrás. Y lo interesante de ese relato es que cuando termina la construcción, Moisés tiene que rendir cuentas de cada centavo que gastó, de cada moneda, de cada tablita de madera, de cada lona que le puso a la carpa. Tuvo que rendir cuentas de todo, número por número. Moisés. Sin dudas todos nosotros vamos a tener que rendir cuentas también entonces, por lo que habremos hecho y por lo que no habremos hecho.
Todos van a tener que rendir cuentas. Los que callaron y los que alzaron su voz. Los que se escondieron y los que lucharon. Los que se emocionaron y los que sonrieron de costado. Los que apoyaron y los que se abstuvieron. Los que se pusieron de pie para marchar y los que miraron hacia otro lado. Los que prefirieron quedar bien con algún interés y a los que les interesó más elevar sus propias convicciones. Los genuinos de corazón y los tibios. Los líderes y los mediocres. Los hombres y mujeres comunes, las organizaciones no gubernamentales, los gobiernos y las naciones. Todos vamos a tener que rendir cuenta mañana de lo que decidimos hacer o de lo que no decidimos hacer. Les decía recién que quizá la ley judía en este momento no me permitiría venir hasta acá y viajar de pronto porque tengo una fiesta que me están esperando. Y les decía, la conmemoración que tenemos esta noche recuerda que hace 2400 años atrás un personaje que asumió todo el poder, está esto en uno de los libros de la Biblia, el libro de Esther, un personaje que asumió toda la suma del poder, decidió de manera azarosa destruir al pueblo judío, destruir a toda una nación. No es casual que estemos acá hoy. Solamente porque la valentía de aquellos que decidieron no quedarse callados, eso no sucedió. 2400 años después, la fiesta que tenemos esta noche en realidad trata de que tenemos que seguir poniéndonos de pie frente a los tiranos que creen que tienen la suma del poder, asumiendo, tal como decía Lord Acton, que todos lo sabemos, ¿no? Que el poder lleva a la corrupción y que el poder absoluto corrompe absolutamente. En un mes más vamos a tener la fiesta de Pesaj, la Pascua judía, el nacimiento del pueblo judío, la de la salida de Egipto, que no es otra cosa más que también ponernos de pie frente a las tiranías y los faraones que siguen dominando al mundo en esta época. Amigos, Ucrania sangra, sufre, ese escombro, ese exilio, las imágenes de los chicos que recién traías, abandonando a sus padres y a sus familias y sin saber a dónde van a volver, son dramáticas. Esta misma noche miles de familias en Ucrania no van a saber dónde ir a dormir, ni qué van a comer y a dónde van a poder regresar. Y miles de familias rusas van a llorar la proscripción forzosa y la muerte de sus hijos sin tener dónde protestar ni a quién reclamar. Porque solo van a poder quedarse gritando en silencio, que es lo que siempre obliga el sometimiento de las tiranías. Quiero cerrar con esto nada más. Hace 300 años en Ucrania nació, vivió, brilló y murió uno de los sabios judíos más importantes de nuestra tradición. El gran místico y la gran leyenda del Baal Shem Tov, el fundador del hasidismo. Baal Shem Tov es el dueño del buen nombre. Un místico creador del movimiento hasídico que llenó de belleza y de música y de espiritualidad la vida judía y de una nueva perspectiva de acercamiento a Dios. Y él dijo que hay tiranos que siembran y dominan desde el terror a sus pueblos, pero que también muchas veces nosotros tenemos ese tipo de tirano dentro nuestro que gobierna desde la indiferencia a nuestro alma. Lo que él dijo acerca de todo tirano es lo siguiente: no hay lugar para Dios en el hombre que está lleno solo de sí mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. El ingeniero Jorge Iguanik es el presidente del órgano legislativo de la representación central de Ucrania. Tiene usted la palabra, ingeniero. Señora diputada, señoras y señores, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos hoy hablando de la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania ya tiene un año. El presidente de la Federación Rusa quiere emular al zar Pedro I, que es el que fundó el imperio. Los rusos ahora, Putin y en general, quieren anexar, quieren integrar Ucrania a Rusia para que no exista. La integración o la liquidación de Ucrania, sobre todo del idioma, comenzó en la época de los zares. En la época de los zares se prohibió el idioma ucraniano. Por eso, hoy hay en muchos lugares, sobre todo en las ciudades, hablan más ruso
que ucraniano. Ahora, el ucraniano se conservó en los pueblos. La mayoría de los ucranianos en esa época viven en los pueblos. Los ucranianos son, por naturaleza, agricultores. O sea, se dedican a cultivar la tierra. Del lado Donbass, hace más de 100 años, era un territorio hostil, era tierra de nadie, pero en un determinado momento ahí encontraron minas de acero, de hierro y minas de carbón. Entonces hacía falta gente que trabajen. Los ucranianos eran bastante remolones para trabajar en las minas porque se dedicaban al campo, a la agricultura. Entonces ahí se establecieron muchos rusos, porque era una posibilidad de ganar mucho más dinero. Sí, era una posibilidad de ganar bastante plata. Por eso en esa región hay una mayoría, o no mayoría, pero una gran mayoría de rusos hablantes. Ahora, si nosotros vemos la guerra en Ucrania, vemos que primero un 50% de los que luchan son civiles voluntarios que con el tiempo aprendieron a luchar. Como la guerra es ahora muy tecnológica, o sea, mucha computación, mucha ingeniería, entonces los que se destacan en la lucha son los maestros, los profesores, entonces, y llevan la guerra bastante bien. Ahora tenemos una desventaja con Rusia. Rusia no tiene ningún problema en perder gente. Ya en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, ellos utilizaban olas de soldados que si los soldados no avanzaban, eran matados por los agentes especiales de atrás, por la espalda. Entonces mandaban una ola atrás de otra a la muerte. Ahora hacen lo mismo, pero sobre todo utilizan como carne de cañón a los que obligan, por ejemplo, obligan a ir al ejército, los pescan en la calle, o sea, directamente, y ya son soldados. Y entonces esa gente sin preparación, ¿no? Se lo meten al frente. Y atrás van la fuerza preparada, o sea, los ejércitos ya profesionales. En los últimos, si vemos las encuestas en Rusia el 80% de la población rusa está a favor de la liquidación de Ucrania. O sea, que no es únicamente el presidente. Entonces nosotros, los ucranianos en este momento, estamos luchando por nuestra supervivencia. Si Ucrania pierde la guerra, desaparece del mapa. A Rusia lo que le interesa es el territorio ucraniano, porque ellos ya nos robaron la historia porque Rusia en la época de Pedro I, como una gran potencia, necesitaba tener un pasado glorioso. Y el pasado glorioso estaba en Kiev. Entonces adoptaron la historia de Kiev. Si usted lee la historia de Rusia, empieza en Moscú, empieza en Kiev. Entonces, bueno, nosotros estamos en un lugar, ahora un momento muy terrible. Nosotros como colectiva acá estamos ayudando lo que podamos. Y lo más importante es que la gente conozca qué es lo que pasa en Ucrania. Y también importante influir de cierta manera en los políticos de Sudamérica y tratar de conseguir su apoyo, porque hasta ahora no lo hay. Así que veremos, estamos en un momento muy decisivo, o sea, o seguiremos siendo Ucrania o desaparecemos. Así que con eso termino. Muchas gracias.
Carolina Moroso es una periodista muy conocida y reconocida de Canal 13, de TN, especialista en los temas internacionales. Es una persona a la que yo aprecio particularmente por su nivel de profesionalismo en todo lo que hace, pero además por su tremendo compromiso en los valores de los que hemos estado conversando. Ella viene con una percepción y una sensibilidad muy particular porque estuvo el año pasado en Ucrania y volvió a estar hace muy poquito, así que está casi recién llegada de Ucrania y me pareció que era una persona que nos iba a aportar una mirada bastante importante, reveladora sobre todo, insisto, porque además de que ella nos puede contar lo que vio, tiene una capacidad de análisis de un contexto, porque no quiero dejar algo que es de una convicción personal, no involucro a nadie en esto, que también Ucrania sufre una guerra poniendo los cuerpos y las vidas de los ucranianos en una guerra que por momentos me pregunto si es propia o si es ajena. Y Carolina tiene esa capacidad de interpretar no solo lo que pasa en el territorio, sino en el contexto mundial también, entonces por eso la invitamos. Gracias, Carolina, por estar. Muchísimas gracias, Margarita, gracias a todos. Yo estuve en el último año 3 veces en Ucrania. La primera vez al comienzo de la invasión, nosotros viajamos el 24 de febrero de 2022. Luego volví un poco por las mías en diciembre para trabajar en un proyecto de libro que espero vea la luz en los próximos meses. Y ahora, muy pocas semanas después, volví para el año de la guerra. Yo empecé como a tener un vínculo muy especial con Ucrania para ustedes, así que también para mí. A partir de, diría, la primera entrada en ese territorio, ¿no? Cuando veíamos ese baño de pasado, que era un país, millones de personas que se te venían encima, era un país que se te venía encima, propio de un libro de historia, de una película de la Segunda Guerra Mundial, de los relatos de nuestros nonos, estaba pasando en el corazón de Europa en el año 2022 y no lo podíamos creer. Incluso los que seguíamos el día a día del conflicto no podíamos creer lo que estábamos viendo. Esos primeros días fueron miedo, incertidumbre, todo era amenazante en territorio ucraniano, ¿no? Incluso nosotros que hablábamos una lengua extranjera, los ucranianos en pánico, obviamente, por la situación que estaban viviendo. Y contamos ese éxodo masivo, contamos esa crisis humanitaria, pero contamos también lo diezmadas que quedaban ciudades como Zhitomir, a mí me tocó estar allí. Empezaban a llegar las novedades de lo que sucedía en el anillo de Kiev, ¿no? Donde se perpetraron crímenes de guerra, ¿no? La guerra es atroz, no tiene absolutamente ninguna otra alternativa de descripción que la oscuridad, pero aún en la guerra hay reglas y esta es una guerra sin reglas, lo cual implica o delata que también es una guerra de odio, es una guerra sustentada en una narrativa de odio. Y yo esto lo quiero decir de manera muy, muy categórica, ¿no? Lo que hay detrás, como dirían los americanos, el racional detrás de la guerra, el tren de pensamiento detrás de la guerra tiene que ver con la supresión de la identidad ucraniana. Y eso uno se da cuenta en algunas manifestaciones que tiene esta guerra que la hacen particularmente cruel y oscura, ¿no? Con esa experiencia encima, y no queriendo irme jamás de ahí, de ese lugar, porque Ucrania tiene también a mí me despierta esa curiosa fascinación que tiene que ver con la identidad ucraniana, esa suerte de estoicismo, resistencia que se juega también, justamente porque se trata de una guerra de existencia, está muy bien lo que marcó, tiene que ver con una guerra de existencia porque el argumento detrás es la supresión de la identidad ucraniana, y esto es la historia. Bueno, ahí empecé a entender qué había pasado en el Holodomor, qué había pasado con ese genocidio del que se habla muy poco, del que se enseña muy poco. También qué sistema de valores se jugaba, porque si bien esto era un baño de pasado, también era una pregunta sobre el futuro y sobre a qué mundo querían pertenecer los ucranianos. Los ucranianos respondieron esa pregunta. Y el precio de la respuesta categórica que le dieron al mundo los ucranianos años atrás con Maidán, el precio de responder esa pregunta, a qué mundo quieren pertenecer y a qué mundo están mirando, probablemente tenga que ver con esta invasión.
Los ucranianos hace tiempo que dijeron, nosotros nos vemos o queremos vernos espejados en los valores de una Europa perfectible, con un montón de cuestiones a trabajar, pero de Europa al fin, del bloque occidental, y no queremos tener nada que ver con esta familiaridad opresora que tenemos al lado en la autocracia que comanda Vladimir Putin. Eso me parece que es un mensaje que mandaron categóricamente años atrás y que lo mandó la generación de la que yo formo parte. Lo mandaron todos los ucranianos, pero es muy protagonista la generación de la que yo formo parte. Entonces a mí me interpelaba todo el tiempo. Hay una cosa que a mí me pasa y me sigue pasando constantemente con los ucranianos y las ucranianas de mi generación, que es que te hacen sentir muy chiquito. Justamente por la batalla que están dando. Y que se entienda bien, es mucho más grande que Ucrania. Es un sistema de valores. Lo que está en juego es un sistema de valores. Es un mundo al cual se quiere pertenecer. Y otro mundo para el cual se entiende que no hay lugar en el año 2023. Un mundo de opresión, un mundo de menoscabo de la integridad de las personas, de sus derechos fundamentales, de sus libertades. Me encontré en diciembre con una Ucrania que volvía, mujeres que volvían en esos trenes, como parte de ese éxodo que no se resignaba y que decía yo voy a ser parte de la reconstrucción. Se hablaba, y hablaba recién sin dudas, de lo que le llaman las defensas territoriales y las fuerzas formales en Ucrania, pero parte de lo que está sosteniendo a ese ejército y a esas fuerzas de resistencia es el tejido social. He visto a empresarios transformar sus empresas en redes logísticas para el ejército. A jóvenes de mi generación dejar todos sus ahorros para ponerlos en una organización que les da uniformes a las mujeres que no tenían los instrumentos necesarios para estar en el frente, pero que primero decidieron estar en el frente. He visto a maestras conteniendo alumnos que perdieron a sus padres e intentando elaborar ellas mismas el duelo de sus propios maridos. Ucrania es todo eso, es un montón de cosas y es un montón de contradicciones, porque obviamente que cuando uno ve a una mujer de 5 meses de embarazo dispuesta a ir al frente a entregarle medicamentos a amigos que están peleando, te haces un montón de preguntas sobre la vida, sobre los límites de una resistencia, y son preguntas en algunos casos incómodas, pero de lo que no tengo dudas es que hay un país que se juega su existencia. Y en esta vuelta, que fue para el año, a mí me tocó estar muy cerca del frente de Bakhmut. Hoy el infierno en Ucrania se llama Bakhmut. Hay 2 frentes muy álgidos. No me gusta tanto ahondar en el tema militar, porque a veces siento que, o en el tema bélico en sí, porque a veces siento que eso le quita protagonismo a lo que para mí tiene mayor protagonismo, que son las personas, ¿no? Pero, y lo humano, pero sí voy a hablar de lo bélico simplemente para graficar algunas cuestiones que tienen que ver con la humanidad que se despliega en la guerra. Hay 2 frentes muy álgidos, uno de ellos es Bakhmut en Donbass y otro de ellos es Gerson. Bakhmut no tiene ningún valor estratégico, entre comillas, para Vladimir Putin más que conquistar territorio. Lo que han visto las fuerzas rusas es que no han podido avanzar sobre los puntos más estratégicos. De hecho, a Gerson la perdieron en el sur, la siguen asediando, pero la perdieron en el sur, como parte de una muy efectiva contraofensiva ucraniana. A mí me tocó estar en el corredor del frente de Bakhmut. Primero les puedo asegurar, hablando incluso con personas que han estado meses sin parar en el frente, que lo que están dejando ahí, incluso ahora ya con un escenario bastante difícil para las fuerzas ucranianas, es la definición misma de resistencia, la definición misma de estoicismo y la definición misma de integridad, en tanto que para muchas de esas personas, y esto ha sido una gran revelación en mi vida, la muerte no es lo peor que puede pasarte. Alguna vez lo dije, la muerte de aquello por lo que vale la pena vivir, sí. Y realmente eso ha sido, repito, la guerra no tiene ningún lado luminoso, pero si tengo que rescatar algo, eso ha sido para mí una revelación que me dejó la experiencia ucraína en mí. Y en Bakhmut está muy claro, ¿no? Tienen realmente mucho o todo en contra en este momento, en ese escenario, y aún así la integridad con la que están resistiendo en eso que le llaman Fortaleza Bakhmut, la fortaleza Bakhmut, es impresionante.
El nivel de devastación que he visto en algunos pueblos es total, en el corredor que va de Kharkiv hacia Kramatorsk, ¿no? En la ruta que va de Kharkiv, en Kharkiv Oblast, ¿no? En la región de Kharkiv, la devastación en algunos casos es total, y uno ve a personas merodeando con bolsitas de compras, muchos adultos mayores mirando sus casas. Me tocó en Hostomel, ya en el anillo de Kiev, encontrarme con una mujer que estaba con un taladro pequeño queriendo arreglar algo de una casa totalmente destruida, y yo dije, si hay un símbolo que para mí condensa quiénes son estas personas, es eso, es esa mujer y ese taladro. Y no, repito, no estoy tratando de romantizar la guerra, es la oscuridad y solo descendés en círculos del infierno peores, pero me parece que vaya si nos hemos dado cuenta. Digo, si hubo un intento histórico que coincido por suprimir la identidad de los ucranianos, en un año están compensando por todo ese silenciamiento. Porque lo que le están mostrando al mundo sobre quiénes son los ucranianos es realmente impresionante. Recuerdo que hace algunos meses uno de mis hermanos que vive en el exterior me dijo, ¿dónde estás? Le dije, en Ucrania. Yo estaba en diciembre en Ucrania. Y me dice, ¿por qué volviste? Le dije, para escribir un libro. Y me dijo, ¿no tenías un Starbucks cerca de tu casa? Y me dijo, y le dije, no, es que tenía que volver. Y ahora volví por tercera vez, ¿no? Y hace unos días escribí algo sobre por qué volver por tercera vez a la guerra y lo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué viajar a Ucrania 3 veces en un año? Por Natalia y el taladro al que se aferra para arreglar 1 centímetro cuadrado de su casa totalmente destruida. Por Sergi, que sueña con llevar a su esposa de vacaciones y volver a las aulas para enseñar mundos mejores. Por los 83 compañeros que perdió y por las noches que pasa en el infierno de Bakhmut. Por Vlada, que tiene 11 años y perdió a su papá en el frente. Por ella, que sueña despierta con la caricia del sol belga. Por Victoria, la zapatera de Borodianka, que perdió todo, pero va surciendo con sus manos ajadas el camino de la reconstrucción. Por los caídos sin nombre de Izium, por la dignidad de las tumbas que ahora tienen cruz, por negarle así la victoria a la humillación de las fosas de nadie. ¿Por qué viajar a la guerra? Simple, porque al fin y al cabo el periodismo es una excusa, siempre lo fue, la mejor que encontré para aprender algo sobre un arte imposible. Vivir el horror y resistir de pie. Gracias, Carolina. No nos equivocamos pensando que era la persona indicada para acompañarnos y desde ya felicitaciones por la iniciativa del libro y las puertas de este congreso también abiertas para que puedas hacer aquí tu presentación. Muchas, pero muchas gracias por estar. La profesora Cristina Volowina es la presidenta de la Unión de Mujeres Ucranias. Le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, diputada, por organizar este evento, por invitarnos y escuchar sus palabras, las de Carolina, que la invitamos a la Catedral Ucraniana después de su primer viaje y fue muy lindo escuchar todos sus relatos, todas sus vivencias y bueno, y ahora que las reforzó con sus segundos viajes. Para nosotros que somos, en mi caso, argentina naturalizada, mis padres llegaron a la Argentina en el año 48, yo muy chiquita, con 2 años, y bueno, los relatos de mi padre fueron lo que ellos pasaron en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasaron con los bolcheviques, y gracias a Dios que ya mis padres no están, porque sería para ellos tremendo volver a escuchar a una segunda invasión a la patria. Y es así, lamentablemente Ucrania tiene unos vecinos que son tremendamente odiosos, odian el idioma ucranio, su cultura, su patriotismo. El hecho de muchas personas rusas que vienen a Ucrania se admiran
de la cultura, de la forma de los ucranianos. Y entonces esta invasión, que fue basada en la mentira, en decir que fue una operación especial para suprimir a los nazis, que los nazis puede ser que haya algún nazi, pero la nación no es nazi para nada. Entonces todo se basa en una mentira. Y la única verdad es esa, de aniquilar al pueblo. Y nosotros hablamos de guerra, pero en una guerra luchan soldados de un lado y del otro, y en este caso no fue así. La invasión fue destrucción de lugares históricos, de casas de gente inocente, de hacer tremendos crímenes, de violar a mujeres, a chicos, cosas horrendas que uno es tremendamente triste contarlas, pero realmente fueron. Por suerte todo esto se registró, hay registro de todos estos crímenes, y bueno, lo que esperamos es que realmente toda esta gente responda por sus actos. La comunidad ucraniana en la Argentina lo que hizo desde un principio es poner todas sus fuerzas en ayudar. En un principio se enviaron comestibles, ropa, dinero. Todo de nuestro lado se hizo, y no solo en la Argentina, sino los ucranianos que están esparcidos por el mundo. En cada país donde hay ucranianos se ayuda con todo lo que se puede. Creo que la mayor ayuda es de parte de Estados Unidos, donde la comunidad ucraniana es muy grande, y además el presidente Biden no solo que ayudó, sino también fue a visitar al presidente Zelensky. Y bueno, y lo que tiene Ucrania también es a este presidente, que es un bastión, un gran patriota, que desde el primer momento se pensaba que iba a huir, que iba a dejar el país, y él se puso su uniforme, que desde el primer día lo usa, y con ese uniforme entrevista a presidentes, todos los días tiene reuniones con alguien importante, y bueno, y ese es el gran apoyo de todo el pueblo, y se despertó un patriotismo que, como dijo Carolina, como dijo usted, lo importante no es morir, sino que Ucrania esté de pie, que no pueda ser derrotada, y que los ucranianos logren el país libre y democrático que siempre tuvieron. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Quiero agradecer la presencia de la doctora Roxolana Natiuk, de la ingeniera Darina Boichenko, de Eugenia Litwin, secretaria de la Unión de Mujeres Ucranias, de María Litwin, de la Unión de Mujeres Ucranias, de Juana Romaniuk, de Víctor Businski, de la Asociación Ucraniana Renacimiento, de Constantino Olik, tesorero de la Representación Central de Ucrania. Antes de que nosotros pasemos a las palabras de oración y de cierre de los tres religiosos invitados, si alguno de ustedes quiere o alguna de ustedes quiere decir algunas palabras más breves, están invitados, y si no, pasamos a los tres religiosos. Bueno, Carlos Carboch es
obviamente el representante de la Iglesia Ucrania en Buenos Aires. Para nosotros es un honor que nos esté acompañando. Gracias. Así que le invitamos a hacer estas palabras de cierre. Bueno, antes que nada quería hacer un breve comentario. En Ucrania no solo hay cristianos, y de entre los cristianos hay católicos, hay los ortodoxos y también protestantes. También están los judíos, que han tenido como una especie de segunda patria, Ucrania, Lituania y Polonia. Como mencionó el rabino Alejandro, allí nació uno de los grandes sabios, allí nació también un rabino llamado Israel Soler, que después, en la época del Papa Pío XII, pidió ser bautizado, tomando el nombre de Eugenio, en honor del Papa. Fue un camino de fe largo, pero al mismo tiempo él llamaba una llegada más que un cambio de religión. Y, digamos, como personajes así importantes, además de toda la historia cristiana, ¿no? Desde la princesa Olga, para nosotros Santa Olga, que fue quizás la primera de la nobleza que aceptó el cristianismo. Su nieto, Vladimiro o Volodemir, príncipe después también, aceptó como fe para su pueblo el cristianismo, pero siempre convivieron otras dos comunidades allí, la comunidad judía y la comunidad islámica. La comunidad islámica también es importante y se siente parte de esa tierra, y se siente que la tierra es Ucrania, y tampoco les cae nada bien el hecho de esta invasión, ya que la mayoría de ellos están concentrados en Crimea, en la península de Crimea, y de repente, allá hace unos cuantos años, no me acuerdo, antes de que empezara el desmembramiento de estas otras dos provincias, había aparecido una presunta declaración de independencia de Crimea como república, cosa que parece que los verdaderos habitantes de allí no estuvieron y no están de acuerdo. La prueba es que ahora están corriendo a todo lo que tengan que ver con el gobierno ruso y ejerciendo también la defensa militar del territorio ucraniano. Tenemos nuestro presidente, o el presidente de la República de Ucrania, que es judío. Es un hijo de Ucrania, de la comunidad judía allí, asentada hace muchísimos siglos. Un hombre, como diría nuestro Señor Jesucristo, un hombre sin doblez. Un hombre que tenía su profesión, que también asumió por hobby el tema del ser actor, como por ahí es bastante frecuente en estas regiones, que tienen una profesión pero tienen también el hobby. Él agarró el hobby de actor, podría haber sido otro, músico, no sé. Casado con una cristiana, su esposa en los primeros momentos de la guerra salió también a movilizar al pueblo, a que abran los ojos. Bueno, ahora ella, no sé, estará en algún lugar un poco más seguro, ¿no? Pero es admirable la actitud de este hombre, de Volodymyr Zelensky, de ir cuando puede visitar soldados heridos, animarlos fraternalmente, además de los encuentros multitudinarios con diversas de personalidades del mundo entero, ¿no? Hasta algún viaje así, como se dice, medio secreto a algún país de afuera. Bueno, eso un poquito como para que también se tenga una idea, porque después de lo de Crimea empezó lo otro, que es el desmembramiento de estas otras provincias. Y bueno, Rusia históricamente, si ustedes miran el mapa, se ha ido comiendo a lo largo de
de estos últimos más o menos 200 años, todo territorio que estaba alrededor, ¿no? Como el gusanito que iba comiendo de a poquito, pero de a poquito se hizo el país más grande del mundo, hasta incluir dentro de sí culturas muy diversas, ¿no? Como Daguestán, que es una república, pero se la comió y está allí, dentro de lo que es la Federación Rusa. Chechenia es otro ejemplo. Tartaria es otra pequeña república, y no recuerdo si hay alguna más. Y hay una que conserva su independencia a pesar de estar completamente rodeada en círculo, por así decir, por Rusia. Ahora no recuerdo el nombre, pero si se investiga, se miran mapas, seguro que lo van a ubicar. Bien, esto es una de las cosas que por ahí a veces desconocemos porque no se puede tampoco estudiar todo, saber todo. Vamos descubriendo, como lo decía el rabino Alejandro, o como decía la señora Carolina, en fin, son realidades que a veces ignoramos porque simplemente cada uno vive su vida y no se le ocurre ni tiene tiempo por ahí como para decir, me pongo a investigar esto. Primero porque por ahí implicaría investigar más seriamente. Carolina se tuvo que ir 3 veces. El rabino fue descubriendo a lo largo de su vida realidades de la historia que por ahí no se hablan. Y bueno, son esas cosas, y pienso que esto también, la situación que se vive ha unido mucho también al pueblo ucraniano, les ha hecho abrir los ojos también frente a una serie de cosas. Fue sorprendente ver a un grupo de ortodoxos rusos rechazar a su jefe, el patriarca ortodoxo ruso, diciendo cómo un jerarca puede bendecir una invasión así. Entonces, te hace también pensar que no todos son ciegos, que hay mucha gente que tiene los ojos abiertos. Entonces, bueno, frente a todo esto, lo único que nos queda, además de hacer algo, decía un refrán castellano muy antiguo, a Dios rogando y con el mazo dando, es decir, sin la ayuda de Dios tampoco se puede el esfuerzo humano solo, tampoco es suficiente. Así que bueno, no sé si es el momento de hacer una oración, puedo empezar. Dios omnipotente y eterno, somos todos tus hijos. Ayúdanos a reconocernos como tales y a trabajar y a creer realmente en esto para que realmente se pueda hacer visible, se encarne en nuestras vidas, en nuestras culturas y en nuestras sociedades. Porque tú, Señor, eres bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre Carlos, muchas gracias. El licenciado Hassan El Bacha, secretario general del Centro Islámico Argentino, muchas gracias por acompañarnos. El micrófono. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Dios sean para todos ustedes. Realmente estar acá a un año de este terrible acontecimiento es algo muy triste en un mundo en donde Dios nos está, yo quiero decir que todos los días dando señales manifiestas del poder que tiene Dios. Basta recordar que hace tan solo un mes, en Siria y en Turquía, la mano de Dios puso en jaque a 14 millones de personas. Y desde la religión, desde la creencia, a veces nos cuesta entender
que la mano de unos pocos, algunos se creen Dios, puedan llegar a generar este tipo de barbaries. Lamentablemente no pasa solamente en Ucrania, está pasando en varios lugares del mundo. Hoy recordamos Ucrania, a cada uno de los mártires, a cada una de esas madres, a cada uno de esos padres, a cada uno de esos hijos, hijas que se quedaron sin su familiar. Pero es importante saber que, y si bien es duro saber o entender, para los religiosos quizás no tanto, que todo tiene una explicación y todo tiene un porqué. Quiera Dios que ese porqué se aclare pronto, quiera Dios que sea clemente, que sea misericordioso, que sea omnipotente para todas las víctimas, como acabo de decir, y le dé la sabiduría necesaria y suficiente a cada gobernante, a cada persona de poder, para poder parar esta barbarie, como así también parar todas las barbaries que se están llevando a cabo en todo el mundo. Desde el Centro Islámico, desde la comunidad islámica, estamos a disposición, estamos haciendo súplicas. En pocos días, el 23 de marzo, empieza nuestro bendito mes de Ramadán, un mes de reflexión, un mes de ayuno, un mes en donde hacemos una introspección a cada uno para poder acercarnos a Dios, porque el ayuno es solamente para Dios, pero pedimos por todos nosotros y por cada uno, por cada ser humano que hay en este mundo. Así que Dios quiera que lleguemos a un inicio del mes de Ramadán sin muertes, sin guerras, sin este tipo de acontecimientos y que nos permita poder disfrutar no solamente Ramadán, sino el resto de nuestras vidas en paz y en misericordia. Que Allah así lo permita, que Dios así lo permita y expresar nuestro más profundo dolor por todas las víctimas de esta terrible guerra. Muchas gracias, licenciado, muchas gracias. Para finalizar, el padre Martín Bernal es cura párroco de la Catedral de Morón y es el secretario de la Comisión Episcopal de Comunicación Social. Muchas gracias, padre Martín. Gracias por este espacio. El Santo Padre, el Papa Francisco, siempre habla de la martirizada Ucrania, lo cual es una imagen muy fuerte. El Papa habla de una patria que ha sido martirizada y el martirio es testimonio al mismo tiempo, ¿no? Es un testimonio para todos, un testimonio que a lo largo de todo este evento ha ido quedando en claro, que no tiene que quedar invisibilizado, que no tiene que quedar acallado. Así que dice la palabra: al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos. Dirán: venid, subamos al monte del Señor. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas. Será árbitro de las naciones, juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán más para la guerra. Y hay una poesía de un sacerdote jesuita, el padre José María Rodríguez Solaizola, que creo que también nos implica en este no hacer silencio. Hay voceros de desprecios encantados de oírse, insultando, vejando, pontificando, hurgando en heridas ajenas, recitando de memoria líneas de códigos muertos, celebrando el eco de la jauría que multiplica sus obsesiones.
Hay silencios frágiles, esperas encadenadas, temor disfrazado, prudencia sepultada bajo losas de sensatez. Quien calla otorga, que nunca callemos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestras heridas, nuestros pecados, sino nuestra fe. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Bueno, de esta manera damos por concluido, nos vamos con esta idea que es no silenciar, no invisibilizar. Fuerza, por supuesto, tienen ustedes aquí, en nosotros y en este lugar, todo el apoyo para la lucha que ustedes en particular están dando de este lugar. Para nosotros la consigna es fin a la guerra, bienvenida a la paz, pero la guerra y el fin de la guerra implica el retiro de las tropas. No es el fin de la guerra de otra manera, sino el retiro de Rusia de la invasión a Ucrania y el castigo de los crímenes que se han cometido. Muchas, pero muchas gracias.